Hola, vamos a hablar hoy de un tema de la materia de principios y técnicas de la investigación. Soy Jorge García Villanueva, profesor de esta materia, y este tema es el tema 4. Vamos a platicar acerca de las técnicas de investigación documental. Este tema forma parte, como ya lo decía, del temario de la materia. Voy a hacer una síntesis, una revisión muy somera de lo que constituye el temario de este tema o los subtemas de este tema, mismo que en cada diapositiva se señala cuál es la fuente de información que estamos utilizando y que tú podrás consultar en la bibliografía de la materia o bien dando clic en el enlace de la, de la bibliografía. Bien, la investigación documental consiste en revisar la situación actual del conocimiento de la producción investigativa en torno a un tema. La idea es que eh, al momento de buscar la información, de acercarnos a los documentos y a las diferentes fuentes que vamos a consultar, nos demos una idea de quiénes son los autores principales, cuáles son los subtemas, los enfoques teóricos, metodológicos para estudiarlo y desde luego, ayudarnos a pensar en qué nuevos escenarios podríamos investigar, proponer, dependiendo de nuestro campo de interés. Es muy importante que para la investigación documental consideres que se requiere que organicemos estrategias muy puntuales para sistematizar rigurosamente la información que vamos a recabar, porque es mucha. Si tú te pones a buscar en repositorios institucionales, en repositorios libres como Redalic, en las bases de datos de las bibliotecas, etcétera, tú vas a hallar con unas pocas palabras clave, vas a hallar decenas, cientos o miles de artículos, tesis, libros en torno a una temática. Entonces, las técnicas de investigación documental te ayudan precisamente a sistematizar esa información y a poder organizar qué es lo que te sirve y qué es lo que no te sirve para tu trabajo investigativo. Se define entonces eh, la, la- la investigación documental como el estudio metódico, sistemático y ordenado con objetivos bien definidos de datos, documentos escritos, fuentes de información impresas, contenidos y referencias bibliográficas. Es así que a la hora de estar analizando los diferentes documentos a los que tengas acceso, vas a poder decir que estás haciendo investigación documental. La idea es que organices esa información, que de cada documento que tú consultes puedas tener una una aportación para tu investigación, para tu tesis, para tu trabajo escolar, para lo que sea que estés efectuando ese análisis documental o esa investigación documental. Recuerda que se exige esta sistematicidad porque estamos trabajando de manera científica, porque estamos procediendo a construir conocimiento científicamente. Y la cientificidad del conocimiento está precisamente en generarlo a partir de sistematización de los procedimientos, de los pasos, de las técnicas que nosotros vamos aplicando en su generación. Es así que es conocimiento científico aquel que se produce también de la revisión de la literatura en torno a un tema. La revisión de la literatura científica a través de la investigación documental favorece que puedas comprender el problema que tratas de investigar, que definas nuevos hechos a investigar o que hagas hipótesis sobre cómo puedes explicar un problema o una situación
de determinado tópico investigativo. También se sirve el investigador del análisis documental para generar nuevas alternativas de investigación. O sea, tú puedes decir, a partir de leer un artículo o una tesis, o muchos artículos y muchas tesis, puedes decir ideas de cómo se puede reenfocar una investigación en torno a un tema. Entonces, cuando estés, por ejemplo, frente al desarrollo de un proyecto de investigación, como puede ser para tu tesis profesional, la investigación documental te va a servir precisamente para poder plantear una nueva investigación que tú estarías efectuando ahora como el autor de ese nuevo conocimiento científico que se va a generar. También sirve la investigación documental para plantearnos nuevas reflexiones, interpretaciones y comprensiones teóricas. Muchas veces a la hora de estar leyendo a un autor sobre una temática, podemos plantearnos preguntas que el autor mm, pues no nos va a poder contestar necesariamente. En esos casos, recurrimos a más fuentes, a más bibliografía, a más documentos y puede ser que encuentres que tampoco ahí te dan la respuesta de lo que tú estás planteando. Entonces ahí está una beta como investigador, como generador del conocimiento. Ahí tú puedes empezar a desarrollar más conocimiento científico, plantear una investigación empírica o continuar con la investigación documental. Eh, Hay muchos trabajos de investigación documental que constituyen incluso tesis profesionales o artículos de investigación. Por ejemplo, cuando haces un metaanálisis, es decir, cuando revisas diferentes investigaciones sobre un tema, y las pones, las comparas, las pones en comparación, las pones en perspectiva, analizas sus resultados y los comparas con ellas mismas, entre ellas y con otras investigaciones. Entonces, la investigación documental también puede ser una investigación susceptible de emplearse para un trabajo de titulación, no solamente la investigación empírica con personas, digámoslo así, con entrevistas, con encuestas, sino también la investigación documental. En general, lo que hacemos en un primer momento de acercamiento al trabajo investigativo es establecer una relación entre el estado inicial, o sea, un diagnóstico, y el final, un pronóstico, del análisis documental que avanza hacia la construcción de sentido mediante la utilización de la interpretación y la crítica. Tú como autor de tu trabajo investigativo, interpretas lo que estás encontrando en los diferentes documentos y también lo criticas. Esa interpretación y esa crítica es tu propio discurso que como investigador vas construyendo para redactar tu trabajo, tu proyecto de investigación, tu tesis. Entonces, eh, la investigación documental ayuda mucho para que te plantees dónde estamos en el conocimiento generado en torno a un tema y a dónde podemos llegar. Entonces, de alguna manera te vuelves una persona experta en la temática en la medida en que vayas dominando la documentación, la literatura científica que existe en torno a él. Y para eso te sirven las técnicas de investigación documental. Eh, una primera técnica que puede serte muy útil es registrar los autores que vas leyendo. Eh, Esto se puede hacer a través de fichas de trabajo que puedes administrar en una hoja de cálculo, en Excel, por ejemplo. Entonces, puedes poner en una columna el autor, en otra columna el año de publicación,
Después, columnas con palabras clave para que puedas organizar esa referencia, ese artículo, ese eh, libro, esa tesis, qué sé yo. Eh, Puedes copiar la cita textual de ese libro, de ese texto, de ese documento, esa cita textual, copias tal cual lo que te llamó la atención, te pareció importante, te generó una duda, y enseguida en otra columna puedes colocar tu interpretación, tus preguntas a eso que leíste. La ventaja de hacerlo en Excel es que poniendo filtros en las palabras clave, vas a poder después organizar y ver cuánto has leído sobre cierto tema y ver eh, incluso también eh, la antigüedad de tus fuentes. Ver por si te piden que tanto porcentaje de tus fuentes sea de menos de 10 años, pues eso lo puedes hacer si administras todo lo que vas leyendo en una base de datos hecha en hoja de cálculo. Esa es una propuesta que yo te haría si pretendes desarrollar una investigación para una tesis o para un trabajo de una materia. Hay que identificar también que nuestras fuentes de información documental se clasifican en primarias y secundarias. Las primarias son las que proporcionan información de primera mano, se llaman también fuentes directas. Las secundarias se refieren a información obtenida de datos generados con anterioridad. Las fuentes primarias nos sirven para conocer los fenómenos tal y como suceden en la realidad, es decir, acercándonos a los sujetos de investigación, o sea, a las personas que nos interesa investigar, a la población que nos interesa conocer y de la cual necesitamos recabar datos para nuestro trabajo investigativo. Las fuentes secundarias no son aquellas que están directamente en el campo, sino que son eh, documentos, ¿no? Que hicieron personas que estudiaron eh, a esas personas, vaya la repetición, eh, y que ya quedaron por escrito. Entonces, nosotros en la investigación documental trabajamos mucho con fuentes secundarias, porque son artículos de investigaciones, porque son tesis que investigaron sobre tal tema. Entonces es como, no es la fuente directa, no es la población que directamente te interesó estudiar, sino algo que ya está escrito acerca de esa población que a ti te interesa estudiar, ¿no? Eh, También podría ser el caso que a ti te interese estudiar específicamente o directamente las tesis de estudiantes de licenciatura en administración de los últimos 10 años. Allí esas tesis podrían considerarse fuentes primarias porque son tu objeto de estudio. Pero si la tesis en sí misma, el libro en sí mismo, el artículo en sí mismo no es tu objeto de estudio, es una fuente secundaria. Las fuentes documentales en general las podemos clasificar en tres grandes rubros: las que son de carácter bibliográfico, las que son de carácter fonográfico y las que son de carácter iconográfico. Y, por ejemplo, las de carácter iconográfico son todas las imágenes, las pinturas, las fotografías, los videos también podrían entrar aquí, ¿no? Son documentos visuales. Y, y hay toda una propuesta de análisis de documentos visuales, de análisis de imágenes o de análisis iconográfico, como también se le conoce. Si te interesa, me puedes contactar y te comparto material de lectura sobre eso. Las fuentes fonográficas desde luego que se refieren a materiales de audio, por ejemplo, canciones.
¿no? Entrevistas, podcast, lo que se tiene en los archivos históricos, en los registros históricos de las fototecas, perdón, de las fonotecas, ¿no? Como la Fonoteca Nacional, ¿no? Donde tienes a lo mejor en archivos de audio del presidente Porfirio Díaz, por decir algo, ¿no? Entonces, esa sería una fuente documental fonográfica. ¿No? Algo tan antiguo como eso o tan moderno como un podcast, ¿no? Y desde luego las fuentes bibliográficas, que aquí vamos a englobar todo lo que sea material escrito, no solamente los libros, sino también los artículos, las tesis, eh, páginas de internet, etcétera, todo lo que sea escrito de alguna manera y que esté presente para tu investigación. Las técnicas de investigación documental, entonces, nos ayudan a obtener información de otros que han escrito sobre el tema que nos interesa. Por lo tanto, pues siempre estamos recurriendo a fuentes secundarias de información. En un primer nivel, implica que manejemos las teorías generales y los elementos teóricos existentes sobre las variables o elementos que estemos estudiando, como lo mencionaba en un principio. O sea, te- te acercas a conocer el panorama general de cómo se estudia el tema, quiénes son los autores principales, o sea, como ir haciendo un mapeo para que conozcas del tema. Y en un segundo nivel, ya haces un análisis de la información empírica secundaria o indirecta proveniente de diferentes fuentes. Es un poco lo que también en este segundo nivel es un poco lo que se hace en las investigaciones de tipo metaanálisis, ¿no? O sea, cuando se hacen eh, análisis de lo que encontraron esos investigadores y lo pones en cuestión y no tanto lo das por válido por sí mismo, lo cuestionas, digamos. Está también la técnica de fichaje, que es muy útil y seguramente todavía revisaste en la secundaria o en el bachillerato cómo hacer fichas bibliográficas o fichas de trabajo. Yo recomiendo que ya no se hagan en papel, sino que lo hagas en Excel, como lo decía hace unos momentos. Porque estas técnicas o esta técnica es muy útil para reducir la información que tienes. O sea, todo ese mar de información al que te acercas, lo puedes ir sintetizando y administrando y sistematizando a partir de las fichas bibliográficas y de las fichas de trabajo. Eso te sirve para organizarlo y para poder incluso compartirlo o, o hacer un análisis de qué utilidad puede tener para tu trabajo investigativo. Están también perdón, me regreso. Eh, las fichas como la que está en la pantalla es una ficha bibliográfica. Esta información contiene todo lo que ponemos en una referencia actualmente. Entonces, aquí te sirven también las herramientas tecnológicas actuales como Mendeley o el administrador de referencias de Word, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de alguna manera esto lo puedes ir almacenando si aprovechas esos recursos tecnológicos o lo puedes hacer en una hoja de cálculo en Excel. Están también las fichas de contenido, ¿no? Que son transcripciones textuales de lo que vas leyendo o retomando de algunas fuentes. Y están las fichas de paráfrasis, donde tú lo que haces es, a partir de algo que leíste, escribir tu parafraseo. Si te fijas, mi propuesta que te mencioné al inicio, pues sintetiza o junta todo esto en una sola hoja de Excel. Entonces, me parece que puede ser más útil porque a varios tesistas les ha ayudado a organizar su información. Está también la técnica del resumen
Si no sabes hacer resúmenes o si te quedan muy grandes, muy extensos, hay material disponible para aprender a hacerlos mejor en internet. Hay libros, hay muchas fuentes que puedes consultar y es muy útil aprender a hacer resúmenes, ¿no? Porque lo que hacemos con esto es sintetizar lo más posible una información que estamos leyendo y esa síntesis la hacemos con una intención, o porque nos sirve para cierto tema en particular. Por tanto, el resumen que tú hagas para tu trabajo investigativo puede no servirle a alguien que esté interesado a lo mejor en otro aspecto distinto del que tú estás mirando en tu investigación. Por eso es importante que tengas claridad de para qué estás haciendo el resumen, para qué temática en particular. También se puede hacer eh, como un recurso para asegurarte de dominar un tema que estás leyendo o de sintetizarlo. Puedes elaborar esquemas. Hay muchos tipos de esquemas. Aquí solo mencionamos los mapas, ¿no? Que son los mapas conceptuales, mentales y semánticos. Pero hay otra variedad de esquemas que también se pueden utilizar para sintetizar la información documental que vas revisando. En general, estos se realizan más cuando estás eh, ya en un plano más analítico, en más a profundidad de un documento. Por eso decía yo cuando ya tratas de dominarlo, de conocerlo bien. Incluso tus propios textos puedes tratar de hacer, convertirlos en mapas, a ver si estás dominando bien el tema de lo que has escrito o no. Y también lo puedes hacer a partir de una conferencia, de un podcast, de un video. Entonces, en realidad los mapas ayudan mucho para eso y son un tipo de esquema que te puede servir. Te dejo este video acerca de técnicas de investigación documental que habla sobre otras técnicas de investigación documental que ya no pudimos ver aquí, pero que te van a servir seguramente si es que son de tu interés o que las vas a poder aplicar para el trabajo que estés realizando. Eh, Estas son las referencias que utilizamos para estas diapositivas. Y pues bueno, por el momento es todo. Me puedes contactar en estos canales y pues que estés muy bien. Éxito en tu trabajo investigativo. Hasta luego.